Nunca imaginé que el funeral de mi esposo sería cuando descubriría que mis propios hijos lo habían asesinado por dinero. El mensaje que recibí junto a su tumba, afirmando que Carlos estaba vivo, me reveló una conspiración familiar que me heló la sangre y cambió para siempre lo que creía saber sobre las personas que más amaba en este mundo. Después de 42 años de matrimonio, pensé que lo conocía todo sobre nuestra familia. Carlos había fallecido de un infarto repentino a los 71 años, y aunque el dolor me desgarraba, creí que Javier y Fernanda serían mi consuelo en estos momentos tan difíciles. Mis hijos casados, aparentemente preocupados por mi bienestar, habían organizado todo el funeral con una eficiencia que me sorprendió gratamente. Mi nombre es Mercedes. Tengo 68 años, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a impactar tanto como me destrozó a mí cuando descubrí la verdad. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era un día gris de octubre en Córdoba cuando bajaron el ataúd de Carlos. Fernanda lloraba dramáticamente abrazada a su esposo Matías, mientras Javier consolaba a su esposa Patricia con gestos que me parecieron ensayados. Yo permanecía inmóvil, sintiendo que mi mundo se había desplomado junto con el hombre que había amado durante décadas. Durante todos estos años, trabajé como costurera especializada en trajes, sacrificando mis sueños para construir junto a Carlos un pequeño imperio que incluía 3 apartamentos de alquiler en el centro de la ciudad. Nunca hablamos abiertamente de dinero frente a los niños, pero sabía que algún día heredarían un patrimonio considerable que habíamos construido centavo a centavo. En el cementerio, mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras, mi celular vibró. El mensaje que leí me hizo temblar. Estoy vivo. No estoy en el ataúd. Con las manos temblorosas, respondí preguntando quién era. La respuesta que recibí me paralizó. No puedo decirlo, nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Miré hacia Javier y Fernanda, quienes observaban mi reacción con una frialdad que nunca antes había notado. Sus esposos intercambiaron miradas cómplices que me erizaron la piel. En ese momento comprendí que algo siniestro había ocurrido en nuestra familia, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre las personas que había criado con amor. Esa noche, decidí que era hora de descubrir qué había detrás de esos mensajes misteriosos. La mañana siguiente llegó con una sensación extraña en el pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado después de aquellos mensajes perturbadores. Me levanté temprano, como siempre lo había hecho durante 42 años, para preparar el desayuno de Carlos, pero esta vez la cocina se sentía vacía de una manera diferente. No era solo su ausencia, era la certeza de que algo terrible se escondía detrás de las lágrimas de mis hijos en el funeral. Javier había llegado temprano esa mañana, con Patricia cargando una bandeja de facturas del panadero. «Mamá, tenés que comer algo», me dijo con esa voz suave que ahora me sonaba extraña. Fernanda y Matías aparecieron poco después, todos tan preocupados, tan atentos. Demasiado atentos, mientras servía el café en las tazas de la vajilla buena, esa que Carlos y yo habíamos comprado para nuestro 10º aniversario. No podía quitarme de la cabeza aquellas palabras. No confíes en nuestros hijos. El celular estaba sobre la mesa, silencioso, pero yo lo miraba cada pocos segundos esperando que vibrara otra vez. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Fernanda, y cuando levanté la vista, los 4 me observaban con una intensidad que me heló la sangre. Era la misma mirada que le dirigían a Carlos cuando él mencionaba cambios en el testamento, la misma expresión que cruzaba sus rostros cuando hablábamos de los 3 departamentos de alquiler en el centro. Fingí una sonrisa y asentí, pero por dentro algo había despertado. Una voz que había estado dormida durante décadas, la misma que me había ayudado a construir mi taller de costura desde cero cuando los chicos eran pequeños. La voz que sabía observar, calcular, sobrevivir. Esa tarde, cuando todos se fueron prometiendo volver al día siguiente, me senté en el sillón de Carlos con el celular en las manos. Si alguien sabía algo sobre la muerte de mi esposo, necesitaba respuestas. Y si mis propios hijos estaban involucrados en algo oscuro, era hora de descubrir hasta dónde llegaba su traición. Durante las siguientes 72 horas me dediqué a observar,
no con la mirada de la madre doliente que había sido hasta ese momento, sino con los ojos de alguien que necesitaba respuestas. Y lo que vi me heló la sangre tanto como aquel primer mensaje. Javier llegaba cada mañana a las 9 en punto, pero no venía solo a acompañarme como había creído. Traía una carpeta marrón que escondía apenas me veía, y pasaba largas horas revisando papeles en el escritorio de Carlos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me sonrió con esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me resultaba extraña. Solo organizando los papeles de papá, mamá. Tú no tienes que preocuparte por estas cosas. Pero yo había trabajado codo a codo con Carlos durante 42 años construyendo nuestro patrimonio. Conocía cada documento, cada contrato de alquiler de nuestros 3 apartamentos en el centro de Córdoba. Sabía exactamente dónde guardábamos cada papel importante. Y Javier estaba buscando algo específico. El jueves por la tarde, mientras preparaba café, escuché su voz al teléfono desde el patio. Hablaba en susurros, pero mis oídos de costurera, acostumbrados a detectar el más mínimo ruido que pudiera dañar una tela delicada, captaron palabras que me cortaron como tijeras afiladas. $55,000. Seguro de vida. Tiene que parecer natural. Mi mano tembló tanto que derramé el azúcar sobre la mesada. $55,000 era exactamente la cantidad del seguro de vida de Carlos. Una póliza que habíamos contratado hacía 15 años, cuando Javier nos convenció de que era por si algo pasaba. En ese momento pensé que era responsabilidad de su parte. Ahora entendía que había sido planificación. Esa noche, cuando se fue, revisé el escritorio. Faltaban documentos. Específicamente, faltaba la copia del testamento que Carlos guardaba en el segundo cajón, junto con los títulos de propiedad de los apartamentos. Mi hijo, el que siempre había sido el responsable, el que había estudiado administración para ayudarnos con los negocios, estaba robando documentos de su padre muerto. El mensaje que había recibido junto a la tumba resonó en mi mente con una claridad terrible. No confíes en nuestros hijos, plural, hijos. Javier no estaba actuando solo. Fernanda llegó al día siguiente con Patricia y los niños, supuestamente para acompañarme. Pero mientras Patricia jugaba con los pequeños en el living, mi hija y su hermano se encerraron en la cocina. Fingí estar descansando en mi habitación y pegué el oído a la puerta. ¿Ya encontraste la póliza original?, susurró Fernanda. Está en la caja de seguridad del banco, pero necesito que ella firme los papeles de transferencia antes de que se dé cuenta, respondió Javier. ¿Y si se niega? Hubo un silencio que duró una eternidad. Luego la voz de mi hijo, frío como nunca lo había escuchado. No se va a negar. No por mucho tiempo. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la puerta fría. Los 2 hijos que había parido, alimentado y criado con amor incondicional estaban planeando algo que ni siquiera me atrevía a imaginar completamente. El miedo se instaló en mi pecho como una piedra, pero por debajo de ese miedo, algo más comenzó a despertar. Una determinación que no sabía que poseía. La determinación creció en mi pecho esa noche, pero nada me habría preparado para lo que escucharía 3 días después. El insomnio se había vuelto mi compañero constante desde el funeral de Carlos. A las 2:40 de la madrugada, decidí levantarme y preparar un té de manzanilla en la cocina. Mis pies descalzos se deslizaron silenciosamente por el pasillo cuando escuché voces bajas provenientes de la sala. Me detuve en seco. Javier y Fernanda estaban ahí, susurrando como conspiradores en mi propia casa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que me delatara. Me acerqué a la puerta entreabierta y agudicé el oído. «El seguro ya está en proceso», murmuró Javier. $55,000. Pero hay un problema. ¿Cuál? La voz de Fernanda sonaba impaciente. Los apartamentos del centro están a nombre de mamá y papá, pero ella puede venderlos o heredárselos a cualquiera. No podemos dejar que mamá se interponga en nuestro camino. Mi sangre se congeló. Mis propios hijos hablaban de mí como si fuera un obstáculo, un problema por resolver. 42 años dedicada a ellos, sacrificando mis sueños, mi juventud, mi identidad. Patricia ya preguntó por la herencia, continuó Javier. Y Matías mencionó que deberíamos acelerar las cosas con mamá. Está muy sana para su edad, suspiró Fernanda. Puede vivir otros 20 años. Nuestras deudas no pueden esperar tanto. La habitación dio vueltas a mi alrededor. ¿Deudas? ¿De qué deudas hablaban? Siempre les di todo lo que necesitaban. Carlos y yo construimos nuestro patrimonio centavo a centavo,
trabajando desde el amanecer hasta altas horas. Mis dedos sangraron cosiendo trajes para pagar sus estudios universitarios. El metanol funcionó perfectamente con papá, murmuró Javier. Pareció un infarto natural. Los médicos ni siquiera sospecharon. Me tapé la boca para ahogar un grito. Carlos. Mi Carlos había sido asesinado por nuestros propios hijos. El hombre que les enseñó a caminar, que trabajó 2 empleos para darles la mejor educación, que los amó incondicionalmente hasta su último respiro. Con mamá será más fácil, continuó Fernanda. Todos saben que está deprimida por la muerte de papá. Un accidente sería perfectamente creíble. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras una verdad devastadora se instalaba en mi alma. Yo era la siguiente en su lista. Mis hijos, la razón de mi existencia, habían planeado mi muerte con la misma frialdad con que planifican sus vacaciones familiares. Me alejé de la puerta con pasos temblorosos y me refugié en mi habitación. Mi mundo perfecto, mi familia ejemplar, se había convertido en una pesadilla siniestra, pero bajo el terror que me paralizaba, esa determinación extraña volvió a emerger. Si querían jugar sucio, tendrían que enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder. Era hora de hacer un plan. Me quedé inmóvil en mi habitación, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse sobre mí. 42 años de matrimonio, 42 años construyendo una familia, y todo había sido una mentira. El silencio era ensordecedor, roto apenas por el tic-tac del viejo reloj de pared que Carlos había comprado en nuestro primer aniversario. Mis piernas cedieron y me dejé caer en el borde de la cama. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas, cada una cargada con el peso de la traición. Javier, mi hijo mayor, el que siempre había sido tan atento, tan preocupado por nuestro bienestar. Y Fernanda, mi niña, que me abrazaba cada domingo después del almuerzo familiar diciendo: «Mamá, ¿qué haríamos sin vos?». El detective había sido claro. La deuda de mis hijos ascendía a $87,000. 87,000 razones para asesinar a su propio padre. Mi Carlos, que trabajó hasta los 68 años en el taller mecánico para darles educación universitaria, que nunca se compró ropa nueva para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Tomé entre mis manos la foto que guardaba en la mesa de noche. Allí estábamos los 4 en la graduación de Fernanda como contadora. Carlos tenía esa sonrisa orgullosa que se le dibujaba cada vez que hablaba de nuestros hijos. Mercedes me había dicho esa noche: «Lo logramos. Criamos buenos hijos». Qué equivocados estábamos, el metanol. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un martillazo. Habían planificado todo meticulosamente. El seguro de vida de $55,000 no era suficiente. También querían los 3 departamentos del centro que habíamos comprado con tanto sacrificio. Mi trabajo como costurera, sus largas horas en el taller, cada centavo ahorrado para construir nuestro patrimonio familiar. Pero había algo que no sabían, algo que ni siquiera Carlos conocía completamente. Durante todos estos años, mientras ellos creían que era solo una simple costurera de barrio, yo había estado construyendo mi propia red de seguridad. Los trabajos especiales que hacía para las familias acomodadas del centro, las conexiones que había establecido, los favores que había hecho y que algún día podrían serme devueltos. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me incorporé lentamente. Por primera vez en días, sentí algo diferente al dolor. Era algo parecido a la determinación, pero más profundo, más peligroso. Ellos habían subestimado a su madre, y ese había sido su primer error. Me quedé en mi sala durante 3 días, sin responder a las llamadas de mis hijos. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía una mezcla de náuseas y rabia. Javier había pasado 2 veces por la casa, golpeando la puerta con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura actuación. «Mamá, ¿estás bien? Solo queremos acompañarte en este momento difícil», gritaba desde afuera. Qué ironía. El mismo que había envenenado a su padre, ahora fingía preocupación por mi bienestar. Fernanda también había venido, con Matías y los niños. Los escuché desde la ventana. «Abuela Mercedes debe estar muy mal. Pobrecita, tan sola en esa casa grande». Si supiera que esa casa grande era solo una parte de lo que habíamos construido Carlos y yo. 3 apartamentos en el centro de Córdoba, rentados desde hace 15 años, generando ingresos que ni siquiera Patricia conocía. Dinero que había estado ahorrando mes tras mes,
centavo tras centavo, mientras ellos creían que éramos apenas una pareja de jubilados sin mayor patrimonio. El cuarto día tomé una decisión. Me bañé, me vestí con mi mejor traje, uno que yo misma había confeccionado, y salí de casa por primera vez desde el funeral. Tenía una cita importante. Mi amiga Rosa, la del Mercado Central, me había dado el contacto de un detective privado. Es discreto y eficiente, me había dicho. Ayudó a mi comadre cuando sospechaba que su yerno le robaba medicamentos para venderlos. Caminé por las calles de Córdoba sintiendo algo extraño. Por primera vez en 42 años, no le había dicho a nadie a dónde iba, no había dejado almuerzo preparado, no había ordenado la casa pensando en las visitas. Era libre, y esa libertad me daba una fuerza que había olvidado que poseía. En la oficina del detective, un hombre mayor de barba canosa me recibió con respeto. Le conté sobre los mensajes extraños, sobre mis sospechas, sobre la actitud de mis hijos. Él me escuchó sin juzgar, tomando notas en una libreta gastada. Al final, me dijo algo que confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Señora Mercedes, después de 30 años en este trabajo, le aseguro que las traiciones más dolorosas siempre vienen de casa. Salí de esa oficina con un objetivo claro y un nuevo aliado. La costurera sumisa había muerto junto con Carlos. Ahora era hora de que conocieran a la verdadera Mercedes. ¿Qué harías si tu propio hijo te traicionara así? 2 días después, me encontré en el estudio del detective con una taza de té entre mis manos temblorosas y una montaña de papeles sobre la mesa. Durante 42 años había administrado las finanzas familiares, pero nunca había investigado las deudas de mis propios hijos. Ahora cada documento que el detective ponía frente a mí era como recibir una bofetada. Préstamos bancarios por $58,000, murmuró el detective señalando los estados de cuenta de Javier. Tarjetas de crédito al límite, intereses acumulados. Su hijo debe más de lo que gana en 2 años. Mis dedos recorrieron los números impresos. Fernanda no estaba mejor. Deudas de juego, préstamos de agiotistas, amenazas de embargo en cartas que llevaban fecha de 6 meses atrás. Los mismos meses en que Carlos comenzó a quejarse de dolores de estómago. ¿Ve estos movimientos? Y el detective deslizó otro papel hacia mí. Consultaron el valor de la póliza de seguro de vida de su esposo 3 veces en enero. También investigaron los trámites de herencia sin testamento. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo avaricia, era premeditación. Mientras yo preparaba remedios caseros para los malestares de Carlos, mis hijos calculaban cuánto valía su muerte. Hay más, continuó, su voz grave. Encontré registros de compras en una farmacia industrial. Metanol puro, comprado con la tarjeta de crédito de Patricia hace 2 meses. El aire se volvió denso en la habitación. Patricia, mi nuera querida, que me ayudaba con las compras y preparaba té para Carlos. Mis manos apretaron el borde de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde están ahora? Y pregunté, y mi propia voz sonó extraña, más firme de lo que había estado en semanas, esperando la lectura del testamento. Creen que todo salió perfecto. Me levanté lentamente, sintiendo cómo algo se reorganizaba dentro de mi pecho. Ya no era dolor, era algo más frío, más calculado. Durante décadas había cosido trajes para abogados, médicos, jueces. Conocía a medio Córdoba y medio Córdoba me conocía a mí. Detective, dije, organizando los papeles en una pila perfecta. Es hora de que mis hijos conozcan a la verdadera Mercedes, la que construyó 3 apartamentos en el centro de la ciudad sin ayuda de nadie. Mientras el detective organizaba los documentos en carpetas separadas, yo me dirigía a la ventana que daba al patio trasero. Allí estaba mi pequeño taller, el lugar donde había forjado no solo vestidos, sino mi independencia. Acaricié la cortina que yo misma había confeccionado hace 15 años, sintiendo la textura familiar del algodón egipcio que tanto me gustaba usar. ¿Sabe cuándo compré mi primera máquina de coser, detective? Le pregunté sin voltearme. Tenía 26 años. Acababa de nacer Javier y Carlos apenas ganaba lo suficiente para los gastos básicos. Caminé durante 2 horas bajo el sol de febrero para llegar al local de máquinas usadas en Barrio Güemes. Cerré los ojos y volví a sentir aquel día. La Singer 1987, color crema con detalles dorados, costaba exactamente $143. Era toda mi fortuna. El vendedor,
Un hombre mayor con delantal azul me miró con escepticismo cuando le dije que la pagaría en efectivo. Esa tarde llegué a casa cargando la máquina en un carrito prestado. Carlos se rió, preguntándome si planeaba vestir a todo el barrio. No entendía que cada puntada sería un paso hacia nuestra libertad. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi libreta de cuentas, forrada en tela floreada. Durante 42 años, detective, anoté cada peso que gané con estas manos. Pasé las páginas amarillentas. Los primeros registros mostraban cifras pequeñas. Arreglo dobladillo señora González, 2.50. Vestido comunión María José, 15 Pero conforme avanzaban los años, los números crecían. Trajes de novio por 450, vestidos de fiesta por 300, trabajos de alta costura por 800. ¿Ve estos números? Le mostré las últimas páginas. El año pasado gané 230,000 pesos solo con mi trabajo. Mis hijos creen que soy una vieja que apenas sabe enhebrar una aguja. Nunca supieron que financié las reformas de la casa, las vacaciones familiares y hasta parte de la universidad de mis nietos. El detective levantó la vista, impresionado. Sonreí recordando todas aquellas noches cosiendo hasta las madrugadas, mientras mi familia dormía sin imaginar que cada puntada construía nuestro futuro. Ahora, esas mismas manos que crearon belleza crearían justicia. Al día siguiente, comencé a hacer las llamadas más importantes de mi vida. La primera fue a Elena, mi comadre desde hace 30 años, aquella que había estado a mi lado durante cada crisis familiar. Cuando le conté sobre los mensajes misteriosos y las sospechas del detective, su silencio al otro lado del teléfono me confirmó que sabía más de lo que aparentaba. Mercedes, me dijo finalmente. Yo también recibí señales extrañas cuando murió mi Roberto hace 2 años. Los hijos se pusieron muy nerviosos cuando pregunté por el seguro de vida. Su voz temblaba mientras recordaba. Nunca me atreví a investigar porque pensé que estaba loca, pero ahora que me cuentas esto... Esa tarde, mi cocina se convirtió en el centro de operaciones. Mientras preparaba té y acomodaba las sillas alrededor de la mesa que Carlos había barnizado con sus propias manos, llegaron una por una: Elena, María del barrio San Vicente, y Norma, la viuda del almacén. Todas mujeres como yo, todas con historias similares guardadas como secretos vergonzosos. María fue la que más me impactó. Mientras revolvía el azúcar en su taza, me confesó: mis hijos vendieron la casa familiar antes de que yo muriera, Mercedes. Falsificaron mi firma y todo. Cuando los enfrenté, me dijeron que era por mi propio bien, que estaba senil. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Tuve que mudarme a un departamento diminuto mientras ellos se repartían el dinero. Norma asintió con amargura. A mí me convencieron de poner el almacén a nombre de mi hijo mayor. Ahora trabajo de empleada en lo que fue mi propio negocio por 40 años. Me paga el mínimo y me trata peor que a una desconocida. Escuchando estas historias, sentí algo transformándose dentro de mí. No era solo mi dolor, no era solo mi traición. Éramos una generación de mujeres invisibilizadas por nuestros propios hijos, tratadas como obstáculos en lugar de las creadoras de todo lo que ellos disfrutaban. Pero también éramos supervivientes, y juntas tendríamos la fuerza que individualmente nos habían quitado. Cuando se fueron esa noche, mi determinación se había multiplicado. No luchaba solo por Carlos y por mí, luchaba por todas nosotras. La madrugada del 15 de marzo me encontró en la cocina, con las manos temblorosas sosteniendo la taza de café que Carlos solía preparar cada día durante 42 años. El detective había dejado claro que tenía pruebas suficientes para proceder, pero la decisión final era mía. ¿Querría enfrentar a mis propios hijos con la verdad de su crimen? Mientras el vapor del café se alzaba hacia el techo manchado por los años, recordé cada sacrificio que habíamos hecho Carlos y yo para construir lo que teníamos. Los 3 apartamentos del centro no aparecieron por arte de magia. Fueron el resultado de décadas de privaciones, de cenas con fideos mientras ahorrábamos para los depósitos, de mis noches cosiendo hasta que los dedos me sangraban para reunir cada peso extra. Pensé en Javier, en cómo me había abrazado en el funeral mientras ya sabía que había envenenado a su padre con metanol, en Fernanda, llorando sobre el ataúd mientras calculaba mentalmente su parte de la herencia, en Patricia y Matías, cómplices silenciosos de un plan que convertía a sus suegros en obstáculos financieros desechables. El teléfono vibró una vez más.
Era el detective. Mercedes, tengo las grabaciones de audio listas. También las transferencias bancarias que muestran sus deudas y los movimientos posteriores a la muerte de Carlos. ¿Procedo con la denuncia formal? Me levanté de la silla donde tantas veces había consolado a mis hijos durante sus problemas de adolescentes, donde les había dado consejos sobre sus matrimonios, donde había jugado con mis nietos. Esa misma mesa de madera gastada sería testigo de mi decisión más importante. Proceda. Escribí con una firmeza que no había sentido en décadas. Al presionar enviar, algo fundamental cambió dentro de mí. Ya no era la viuda vulnerable que lloraba en el funeral. Era Mercedes, la mujer que había construido un patrimonio de 700,000 pesos trabajando como costurera, que había criado a 2 hijos ingratos y que ahora tenía el poder de hacer justicia por el hombre que amó durante toda su vida adulta. La justicia para Carlos comenzaría hoy, y yo sería su ejecutora. Al día siguiente, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde durante tantos años había servido el almuerzo dominical a esos hijos que ahora yacían en prisión. El contraste me resultaba casi poético. Donde antes ponía platos para alimentar serpientes, ahora organizaba las pruebas que las habían destruido. Revisé cada elemento de nuestro arsenal legal. Las grabaciones donde Javier y Fernanda discutían sobre el problema de papá, los extractos bancarios que mostraban sus deudas millonarias, los mensajes entre Patricia y Matías coordinando la compra del metanol. Todo estaba numerado, fechado, organizado con la misma meticulosidad que había usado para administrar mi hogar durante 42 años. El detective había hecho un trabajo impecable. Cada prueba tenía respaldo, cada testimonio estaba corroborado. Pero más importante aún, cada elemento de nuestra estrategia había sido diseñado para que la verdad emergiera de manera irrefutable. No se trataba de venganza, sino de justicia pura y limpia. Tomé el teléfono y marqué a mi abogado. Doctor Herrera, es Mercedes Vázquez. Creo que ya estamos listos para proceder. Su voz reflejó satisfacción profesional. Señora Mercedes, con este material no solo conseguiremos la condena por homicidio, también podremos recuperar cada peso que intentaron robarle del patrimonio que usted construyó. Esa tarde, mientras organizaba los últimos detalles, sentí una calma que no había experimentado desde la muerte de Carlos. Ya no era la viuda desamparada llorando en el funeral. Era la mujer que había trabajado 60 años como costurera, que había construido 3 departamentos de alquiler centavo a centavo, que había criado a 2 hijos ingratos, y que ahora tenía en sus manos el poder absoluto de impartir justicia. Cerré la carpeta con todas las pruebas y la coloqué junto a mi máquina de coser Singer. Mañana comenzaría el proceso legal que devolvería honor a la memoria de Carlos. Todo estaba listo para que pagaran por lo que habían hecho. A las 9 de la mañana del lunes, caminé hasta el despacho del doctor Raúl Mendoza, el abogado que había consultado. Llevaba conmigo la carpeta con todas las evidencias que había recopilado durante semanas. Mi corazón latía con fuerza, pero no era el mismo terror que había sentido durante el funeral de Carlos. Esta vez era determinación pura. El doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años con expresión seria, me recibió en su oficina forrada de libros de derecho. Cuando abrí la carpeta sobre su escritorio, vi cómo sus ojos se agrandaron progresivamente. Primero le mostré las grabaciones que había obtenido del teléfono de Carlos, donde se escuchaba claramente a Javier diciéndole a Fernanda: «Con el seguro de vida y los departamentos, podremos salir de todas las deudas». Después desplegué los extractos bancarios que había conseguido con ayuda del detective. Movimientos extraños en las cuentas de mis hijos justo después de contratar el seguro de vida de $55,000 para Carlos. Depósitos que no coincidían con sus ingresos declarados. «Señora Mercedes», murmuró el abogado mientras examinaba los documentos, «esto es evidencia sólida de premeditación. Los movimientos financieros, las conversaciones grabadas. ¿Está segura de que quiere proceder? Estamos hablando de sus propios hijos». Lo miré directamente a los ojos. «Doctor, envenenaron a mi esposo con metanol. 42 años de matrimonio destruidos por avaricia. No son mis hijos, son asesinos». El doctor Mendoza asintió lentamente mientras organizaba los papeles. «Necesitaremos presentar esto ante la fiscalía. Con estas pruebas pueden enfrentar cargos por homicidio y conspiración.
Salí de su oficina sintiendo que el primer golpe había sido certero. En pocas horas, Javier y Fernanda recibirían la citación judicial que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegué a casa esa tarde, mis hijos ya estaban esperándome en la sala. Javier sentado en el sillón de su padre como si fuera el dueño, y Fernanda recostada en el sofá con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niña. Al verlos ahí, tan cómodos en mi hogar después de lo que habían hecho, sentí que la sangre me hervía en las venas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Javier con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que me estaba manipulando. «Nos enteramos que fuiste a ver a un abogado. No entendemos por qué». Me planté frente a ellos con la espalda recta y la mirada firme. Durante 42 años había construido esta familia. Había sacrificado mis sueños por los suyos, y ahora tenían el descaro de sentarse en mi sala después de asesinar a su padre. Sé lo que hicieron. Declaré con una voz que no reconocía como mía, pero que sonaba sólida como el acero. Sé que envenenaron a su padre con metanol. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Fernanda, cómo Javier apretaba los puños intentando mantener la compostura. «No sabemos de qué hablas, mamá», murmuró Fernanda, pero su voz tembló. «Papá murió de causas naturales». El doctor lo confirmó. ¿Causas naturales? Me acerqué un paso más. $55,000 del seguro de vida les parecían suficiente razón, ¿o también necesitaban los 3 apartamentos del centro? Javier se puso de pie bruscamente. «Estás delirando. El dolor te está afectando». El dolor de saber que mis propios hijos son asesinos, sí, me está afectando, respondí sin apartar la mirada. Pero no tanto como les va a afectar a ustedes lo que viene ahora. Patricia apareció desde la cocina, con los ojos rojos. Había estado llorando. Matías permanecía en el marco de la puerta, pálido como un fantasma. «No permitiré que me traten como una tonta anciana», continué, sintiendo cómo cada palabra salía cargada de décadas de sabiduría acumulada. «Conozco cada centavo que construimos Carlos y yo, cada sacrificio que hicimos. Y ustedes creyeron que podían arrebatármelo todo». El ambiente se cargó de una tensión que parecía electrificar el aire. Mis hijos intercambiaron miradas llenas de pánico y por primera vez en años pude ver quiénes eran realmente. La máscara de amor filial había caído completamente, revelando la avaricia y el desprecio que habían estado ocultando. Sus reacciones lo confirmaban todo. Eran culpables y ahora sabían que yo lo sabía. Al día siguiente, desperté con una claridad que no había experimentado en meses. Ya no bastaba con conocer la verdad. Era momento de que otros también la conocieran. Tomé mi teléfono y comencé a marcar números, uno tras otro. «Hola, querida, ¿podrías venir a casa esta tarde? Necesito compartir algo importante con ustedes». Durante la mañana, llamé a mis vecinas más cercanas, a las amigas del grupo de costura, a los compadres de Carlos y hasta a doña Elena, quien había sido testigo de tantos años de nuestro matrimonio. «Vengan alrededor de las 5. Prepararé café y facturas, pero lo que tengo que contarles cambiará todo lo que creían saber sobre mi familia». Mientras preparaba la casa, sentí como mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo sino de anticipación. Durante 42 años había mantenido silencio sobre tantas cosas, protegiendo la imagen de la familia perfecta. Hoy eso terminaría. A las 5 en punto, mi sala estaba llena. 18 personas se acomodaron en sillas, sofás y hasta algunos permanecieron de pie. Miré cada rostro familiar y tomé aire profundamente. Los llamé porque durante estos meses he descubierto cosas que me han partido el alma, pero también me han dado una fuerza que no sabía que tenía. Comencé desde el principio. Los mensajes misteriosos durante el funeral, la verdad sobre el detective contratado por Carlos, el envenenamiento con metanol. Con cada revelación los rostros cambiaban. Doña Elena se llevó la mano al pecho cuando mencioné la traición de Javier y Fernanda. Mi vecina Carmen comenzó a llorar cuando expliqué cómo habían planeado también mi muerte. Pero lo que más me duele, continué con voz firme, es darme cuenta de que durante años fui invisible en mi propia casa. Ellos veían solo obstáculos financieros donde había amor incondicional. El silencio que siguió era palpable. Entonces, don Roberto, el compadre más antiguo de Carlos, se puso de pie. «Mercedes, siempre supimos que eras una mujer extraordinaria».
Ahora entendemos por qué Carlos te amaba tanto y por qué luchó hasta el final por protegerte. Una tras otra, las voces se alzaron en apoyo. Mi mundo se había transformado. Ya no estaba sola contra la traición. Con el apoyo de la comunidad resonando en mis oídos, observé cómo la realidad comenzó a golpear a mis hijos con una fuerza que ni siquiera yo había anticipado. Los días siguientes al funeral fueron devastadores para Javier y Fernanda. Lo que habían calculado como un crimen perfecto se convirtió en su peor pesadilla pública. Patricia fue la primera en sufrir las consecuencias. Su trabajo en el banco la obligaba a mantener una reputación intachable, pero cuando los rumores sobre el envenenamiento llegaron a sus jefes, la situación se volvió insostenible. No podemos permitir que una empleada esté involucrada en un escándalo criminal, le dijeron. Perdió su puesto después de 15 años de servicio impecable. Matías enfrentó algo similar. Sus clientes de la constructora comenzaron a cancelar contratos, alegando que no podían asociarse con alguien cuya familia estaba envuelta en un caso de asesinato. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?, le preguntaron. En cuestión de semanas, su negocio se desplomó. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo la comunidad les dio la espalda. Doña Elena, que había conocido a Javier desde pequeño, cruzaba la calle para evitarlo. «Ese no es el niño que yo conocía», me dijo con tristeza. Ver cómo traicionó a su propio padre, no hay perdón para eso. Fernanda intentó mantener las apariencias, siguiendo con su rutina de siempre, pero las miradas de desprecio la siguieron a todas partes. En el supermercado, en la farmacia, en el banco. Las conversaciones se detenían cuando ella aparecía, reemplazadas por susurros y señalamientos que la perseguían como fantasmas. Incluso sus propios hijos comenzaron a alejarse. Los nietos que tanto amaban a Carlos empezaron a hacer preguntas incómodas sobre la muerte de su abuelo. «¿Por qué el abuelo se enfermó tan rápido, mamá?», y preguntó la pequeña Sofía durante una cena familiar tensa. El aislamiento se volvió total. Las invitaciones a reuniones sociales desaparecieron. Los vecinos que antes los saludaban con cordialidad, ahora los ignoraban por completo. Era como si hubieran contraído una enfermedad contagiosa llamada traición. Desde mi ventana, los observaba caminar por las calles con la cabeza gacha, cargando el peso de sus decisiones como una losa de cemento sobre sus espaldas. La justicia divina había llegado sin que yo tuviera que mover un dedo más. La verdadera recompensa llegó con los días que siguieron. Patricia se mudó de la casa que compartía con Javier, llevándose a los nietos y prohibiéndole acercarse hasta resolver sus asuntos legales. Matías hizo lo mismo con Fernanda. Los vi intentando reconstruir sus vidas desde cero, sin patrimonio familiar, sin apoyo, enfrentando las consecuencias de haber subestimado a quien les dio la vida. Mientras tanto, yo recuperaba gradualmente todo lo que Carlos y yo habíamos construido. Los 3 apartamentos del centro volvieron a estar bajo mi nombre, y con la ayuda del detective, quien se había convertido en un consejero invaluable, comencé a reorganizar las finanzas familiares. Los contratos de alquiler que habían sido manipulados fueron revisados, y pronto el dinero fluyó nuevamente hacia donde correspondía. Mi taller de costura experimentó una transformación inesperada. Las clientas comenzaron a llegar no solo buscando mis servicios, sino también mi historia. Muchas compartían experiencias similares, mujeres que habían sido subestimadas por sus propias familias, tratadas como simples proveedoras sin valor más allá de lo material que podían ofrecer. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se convirtió en mi confidente más cercana. Mercedes me decía mientras tomábamos café en mi cocina renovada: ver cómo enfrentaste todo esto me dio fuerzas para ponerle límites a mis propios hijos. Su validación y la de otras mujeres del barrio creó una red de apoyo que nunca pensé que tendría. La casa se llenó de vida nuevamente, pero esta vez bajo mis propios términos. Organicé reuniones semanales donde mujeres de la comunidad compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente. El comedor que antes servía para fingir armonía familiar, ahora albergaba conversaciones genuinas sobre empoderamiento y autorrespeto. Por las tardes, cuando la luz dorada entraba por las ventanas del living, me sentaba en el sillón favorito de Carlos y sentía su presencia de manera reconfortante. Había logrado hacer justicia por ambos, y esa certeza me llenaba de una paz que no había experimentado en años. Si esta historia te recordó tu propia fuerza oculta,
Recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor y defender lo que es tuyo. Los primeros días después del juicio fueron extraños. Caminaba por las calles de Córdoba con la misma rutina de siempre, pero algo había cambiado profundamente. Las miradas de los vecinos ya no eran de lástima hacia la pobre Mercedes que perdió a su marido. Ahora había algo diferente en sus ojos, respeto genuino, admiración silenciosa. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me detuvo frente al almacén de la esquina. Mercedes, quería decirle que lo que usted hizo, eso requiere un coraje que pocas tenemos. Sus palabras me sorprendieron. Durante 42 años había sido simplemente la esposa de Carlos, la costurera. Ahora era Mercedes, la mujer que enfrentó a sus propios hijos por justicia. En el mercado, el verdulero me separó los mejores tomates sin que se los pidiera. Para usted, señora Mercedes, admiro mucho su valentía. La carnicera asintió con complicidad cuando pasé por su puesto. Pequeños gestos que me recordaban que mi historia había trascendido las paredes de mi casa. La peluquera me contó entre susurros que su propia hija la había estado presionando para vender la casa familiar. Después de ver su caso, Mercedes, entendí que tengo derecho a decir que no. Me di cuenta de que mi decisión de buscar justicia había plantado semillas en otras mujeres. El domingo en misa, el murmullo se detuvo cuando entré, pero no era el silencio incómodo de antes. Era respeto. Varias señoras se acercaron después del servicio. «Usted nos enseñó que nunca es tarde para defenderse», me dijo una de ellas, apretando mi mano con fuerza. Regresé a casa sintiendo algo que no había experimentado en décadas: orgullo propio. Ya no era la viuda invisible que todos compadecían. Era Mercedes, la mujer que tuvo el coraje de enfrentar lo impensable. Y esa transformación apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos alcances en mi vida familiar. Los primeros días después de la condena fueron extraños. No sabía cómo comportarme con Javier y Fernanda cuando vinieron a verme. Por primera vez en 42 años, no corrí a prepararles té ni busqué las galletas que más les gustaban. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el que Carlos me había regalado para nuestro 30º aniversario. «Mamá», dijo Javier, parado en el umbral como si pidiera permiso para entrar a su propia casa de la infancia. Pero ya no era su casa, era la mía. «Necesitamos hablar», agregó Fernanda, con esa voz quebrada que había perfeccionado durante el juicio. Ambos se veían demacrados, envejecidos por las consecuencias de sus decisiones. Les indiqué que se sentaran en el sofá, mientras yo permanecía en mi trono. Porque eso era ahora, mi trono de reina en mi propio reino. «Hablen», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en décadas, ellos vinieron a pedirme disculpas reales. No esas disculpas apresuradas de la infancia, sino palabras cargadas de dolor auténtico. Hablamos durante 3 horas. Lloramos todos. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora yo establecía las reglas. «Si quieren ser parte de mi vida», les dije cuando terminamos de llorar, «será bajo mis condiciones. Nada de visita sorpresa, nada de pedirme dinero prestado, nada de tratarme como si fuera invisible en mi propia casa». Patricia y Matías llegaron una semana después, por separado. El matrimonio había terminado en cuanto salió a la luz su complicidad. Patricia lloró en mi cocina durante 1 hora, admitiendo que siempre había sabido que algo estaba mal, pero había elegido no ver. Matías, en cambio, apenas pudo mirarme a los ojos cuando vino a disculparse. La comunidad también había notado el cambio. Doña Elena, mi vecina de toda la vida, me detuvo en el mercado. «Mercedes, se te ve diferente, más presente». Tenía razón. Durante años había caminado por la vida como un fantasma, y ahora ocupaba mi lugar en el mundo con una presencia que yo misma podía sentir. Las nuevas reglas familiares estaban claras, y por primera vez, todos las respetaban. 6 meses después de que terminara el juicio, pude ver con claridad cómo cada uno de nosotros había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Los caminos que tomamos tras la revelación de la verdad dibujaron un mapa muy diferente al que cualquiera podría haber imaginado cuando Carlos aún vivía y nuestra familia parecía sólida. Como una roca, Javier enfrentó las consecuencias de sus actos con una dignidad que no esperaba de él. Los primeros meses fueron devastadores para su reputación en el barrio, donde las madres apartaban a sus hijos cuando él pasaba caminando.
Patricia lo abandonó a los 3 meses del veredicto, llevándose a los niños a casa de su madre. El divorcio se consumó rápidamente, y él se quedó solo en ese departamento que habían comprado con el dinero de nuestras propiedades vendidas a escondidas. Pero algo cambió en él cuando tocó fondo. Comenzó a asistir a terapia psicológica, primero por orden judicial, luego por voluntad propia. Me escribió una carta larga después del 5.º mes, donde reconocía cada mentira, cada manipulación, cada momento en que eligió ver a su padre como un obstáculo en lugar de como el hombre que le había dado todo. No respondí esa carta de inmediato, pero la guardé. Fernanda tomó un camino diferente. Su orgullo herido la llevó a mudarse a Buenos Aires, donde Matías consiguió trabajo en una empresa de construcción. Me enteré por vecinos que habían cortado todo contacto con el pasado, incluyendo conmigo. Matías intentó llamarme una vez para explicar que él no había sabido nada del plan, pero yo ya había decidido que algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar apropiadamente. La ironía más dolorosa fue descubrir que Patricia, quien siempre me había tratado con aparente respeto, había sido quien convenció a Javier de acelerar los tiempos. Según los documentos del detective, ella había calculado que la herencia les permitiría comprar una casa más grande y cambiar de colegio a los niños. Su frialdad al planificar la muerte de Carlos me resultó más perturbadora que la desesperación financiera de mis hijos. En cuanto a mí, cada mañana me levanto en mi casa de la calle Belgrano sintiendo un peso diferente en el pecho. No es el peso de la traición, sino el peso de la responsabilidad de haber sobrevivido para contar esta historia. Cada mañana me miro en el espejo de mi cuarto y veo a una mujer que no reconocía hace 2 años. No son las arrugas nuevas ni las canas que decidí dejar crecer naturalmente. Es la firmeza en mi mirada, esa certeza que antes no existía. Cuando Carlos murió, pensé que perdería para siempre la capacidad de confiar en mi propio juicio. Después de todo, había convivido 42 años con un hombre que tuvo que contratar un detective porque sospechaba de nuestros propios hijos. Y yo no me había dado cuenta de nada, pero ahora entiendo que esa confianza ciega no era debilidad, era generosidad. Había elegido ver lo mejor en las personas que más amaba, y eso no me convierte en tonta. Me convierte en alguien que amó sin reservas. La traición de Javier y Fernanda no empañó mi capacidad de amar, solo me enseñó a amarme también a mí misma. Durante estos meses, he recibido cientos de cartas de mujeres que leyeron mi historia en los periódicos. Cartas de hijas que sospechan de sus hermanos, de madres que sienten que sus nueras las manipulan, de esposas que descubrieron mentiras financieras después de décadas de matrimonio. Cada testimonio me recuerda que mi experiencia no fue única, pero sí mi respuesta a ella. Una señora de Rosario me escribió: Mercedes, usted me enseñó que nunca es tarde para defender lo que construimos. Otra, desde Mendoza: gracias por demostrarme que el dolor puede convertirse en dignidad. Esas palabras pesan más que cualquier herencia material. He aprendido que la transformación real no llega con venganza ni castigo, sino con el momento exacto en que decides que tu valor no depende del reconocimiento de otros. Cuando me senté en esa comisaría y presenté las evidencias contra mis hijos, no lo hice por odio. Lo hice por amor, amor hacia Carlos, hacia la memoria de lo que construimos juntos y principalmente amor hacia todas las mujeres que merecen justicia, pero no se atreven a buscarla. La fortaleza que siento ahora no nació del sufrimiento, sino de la decisión consciente de no permitir que ese sufrimiento me definiera. Cada mujer lleva dentro la semilla de su propia revolución. Cada mujer que me lee, que me escucha, debe saber que su revolución personal no solo es posible, sino que es su derecho más sagrado. He aprendido que el empoderamiento no llega como un rayo que nos transforma de un día para otro, sino que se construye decisión tras decisión, verdad tras verdad, paso tras paso. Hoy, a mis 68 años, me levanto cada mañana en mi casa propia, la misma que Carlos y yo construimos centavo a centavo, pero que ahora se siente completamente mía. Los 3 apartamentos del centro siguen generando renta, y cada peso que llega a mi cuenta bancaria me recuerda que la independencia económica es la base de cualquier libertad real. Ya no dependo de nadie para vivir con dignidad. Mi taller de costura se ha convertido en algo más que un negocio. Las mujeres vienen no solo por arreglos de ropa, sino por conversación, por consejo,
por ese espacio donde pueden ser escuchadas sin juicio. Algunas me cuentan sus propias historias de traición familiar, y yo las escucho con la paciencia que me da saber que sobreviví a la mía. La fundación que creé en memoria de Carlos ya ha ayudado a 27 mujeres a escapar de situaciones de abuso familiar. Cada caso que llegamos a resolver, cada mujer que recupera su patrimonio robado o su dignidad pisoteada, siente como otra pequeña victoria, no solo por ellas, sino por todas nosotras. Javier y Fernanda siguen cumpliendo sus condenas. Sus cartas pidiendo perdón llegaron durante meses, pero aprendí que el perdón no significa permitir que el daño se repita. Perdoné por mi paz mental, pero jamás olvidé por mi protección futura. A todas ustedes que me han acompañado en este viaje, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para conocerse realmente. Nunca es demasiado tarde para defender lo que es suyo, para reclamar el respeto que merecen, para construir la vida que realmente quieren vivir. Cada adversidad puede convertirse en la energía que necesitan para su propia transformación. El detective que me ayudó se ha convertido en un amigo querido, y juntos seguimos trabajando para otras familias que enfrentan traiciones similares. Porque descubrí que mi historia no era única, sino que se repite en demasiadas casas, con demasiadas mujeres que creen que no tienen opciones. Pero siempre las tenemos, siempre.